Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Procedo a realizar la actividad de asignación a cargo del docente, actividad final de fisiopatología aplicada 1. El tema, síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un desorden complejo con diversos componentes que se relacionan entre sí y que aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular como la diabetes mellitus tipo 2. La obesidad abdominal, la dislipidemia, colesterol y triglicéridos altos, hipertrigliceridemia, resistencia a la insulina, además la hipertensión arterial sistémica. El paciente debe de presentar 2 o 3 criterios para que se diagnostique como síndrome metabólico. Todo lo anterior le genera al paciente un alto costo de tipo socioeconómico. Es considerado también como un problema de salud pública, pues constituye una epidemia. El síndrome metabólico es un conjunto de anormalidades o desórdenes metabólicas consideradas como un factor de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular y diabetes. Se caracteriza por la aparición en forma simultánea o secuencial de diversas alteraciones metabólicas e inflamatorias a nivel molecular, celular o hemodinámico, asociadas a la presencia de resistencia a la insulina y de tejido adiposo de predominio visceral. Aquí, como observamos en la presente imagen, las enfermedades que la conforman son desde la resistencia a la insulina, la hipertensión arterial, la obesidad, el aumento de triglicéridos, el aumento de la circunferencia abdominal. En la presente tabla observamos la clasificación del síndrome metabólico conformado por diferentes componentes de acuerdo a la institución que va a diagnosticar. Para algunos de ellos pueden requerir de 3 o más de estos componentes para realizar el diagnóstico y considerar el factor de riesgo. Criterios de clasificación. El diagnóstico de síndrome metabólico según la unificación de criterios Harmonizing the Metabolic Syndrome de acuerdo a POSO 2012 son: incremento de la circunferencia abdominal, elevación de triglicéridos mayores o iguales a 150 miligramos, disminución del colesterol HDL menor de 40 miligramos, elevación de la presión arterial mayor o igual a 130/85, elevación de la glucosa en ayunas mayor a o igual a 100 miligramos. El diagnóstico de síndrome metabólico se realiza con la presencia de 3 o más de estos componentes propuestos. Aquí observamos una tabla de comparación para realizar el diagnóstico de síndrome metabólico según la ALAT y la Harmonizing the Metabolic Syndrome. Tenemos los diferentes componentes y cuántos criterios requiere cada uno de ellos para poder realizar el diagnóstico. En cuanto al ALAT, además de los componentes mencionados, menciona que es importante la obesidad abdominal más o 2 o de los 4 componentes presentes para dar el diagnóstico de síndrome metabólico. Etiología. Para síndrome metabólico encontramos la edad, factores genéticos, obesidad abdominal, sedentarismo, tabaquismo, drogas. El síndrome metabólico, recordemos que no se trata solamente de una enfermedad única, sino de una asociación de problemas de salud que pueden aparecer de forma simultánea o secuencial en un mismo individuo, causados por la combinación de factores genéticos y ambientales asociados al estilo de vida, en los que la resistencia a la insulina se considera el componente patogénico fundamental, además de los hábitos dietéticos y de vida poco saludables, como los son el ingerir una dieta rica en grasas saturadas, la ingesta excesiva de alcohol, tabaquismo e inactividad, entre otros. Fisiopatología del síndrome metabólico. Se ha descrito a la insulinoresistencia como el pilar para el desarrollo de las alteraciones que conforman el síndrome metabólico, como lo son el aumento de la presión arterial, la elevación de la glicemia en ayunas, el aumento de triglicéridos, la disminución del colesterol HDL, así como una condición de obesidad abdominal. La relación entre obesidad abdominal e insulinoresistencia ha sugerido a la primera como origen o factor desencadenante de este síndrome. Nos referimos a la obesidad abdominal u obesidad central como un incremento del perímetro abdominal, lo cual representa una medida indirecta del aumento de grasa visceral. Esta grasa visceral implica la formación en el tejido graso de sustancias químicas llamadas adipoquinas, que favorecen estados proinflamatorios y protrombóticos que a su vez conducen o contribuyen al desarrollo de insulinoresistencia, así como la hiperinsulinemia, alteración en la fibrinólisis y disfunción endotelial. Una adipoquina en particular, la adiponectina, a diferencia del resto, se encuentra disminuida en esta situación, siendo dicha condición asociada a un incremento del nivel de triglicéridos, la disminución de HDL, elevación de apolipoproteína B y presencia de partículas pequeñas y densas de LDL, contribuyendo al estado aterotrombótico que representa el perfil inflamatorio de la adiposidad visceral.
La fisiopatología del síndrome metabólico, además de la resistencia a la insulina, ha sido considerada como base del desarrollo de conjunto de enfermedades que la conforman, sugiriendo la obesidad abdominal central como responsable del desarrollo de la insulinoresistencia. Las adipoquinas producidas por el tejido adiposo abdominal actuarían directa o indirectamente en el desarrollo de los componentes del síndrome. Es importante mencionar que el síndrome metabólico ha sido considerado un equivalente diagnóstico de prediabetes por ser predictor de diabetes. El incremento en la prevalencia del síndrome metabólico a nivel mundial le ha otorgado una gran importancia en la prevención y control de riesgo de la enfermedad cardiovascular y de la diabetes. Patogenia. Diabetes mellitus tipo 2. La resistencia a la insulina se debe a alteraciones en los receptores para la insulina que procede a la hiperinsulinemia a partir de la cual se desarrolla la diabetes mellitus tipo 2. Hipertensión arterial. Es conocido que la hiperinsulinemia aumenta la resorción de agua y sodio en los túbulos contorneados proximal y distal, lo cual incrementa la volemia, a lo que se adiciona el efecto estimulante del sistema nervioso simpático, provocando un aumento de la resistencia periférica, dando lugar al desarrollo de la hipertensión arterial. Dislipidemia. Por otra parte, la hiperinsulinemia favorece el incremento de la liberación hepática de VLDL y de la lipasa lipoproteica, lo cual se traduce en el descenso de los niveles de HDL secundaria, hipertrigliceridemia e incremento de los niveles séricos VLDL y LDL, que estos últimos se oxidan fácilmente y son más propensos a potenciar el proceso de aterosclerosis. Obesidad visceral. En individuos genéticamente predispuestos, el incremento de la ingesta calórica da lugar al almacenamiento de la grasa visceral, lo que posee una alta tasa de lipólisis y libera factores que producen resistencia tisular a la acción de la insulina, generando así la hiperinsulinemia compensadora, generando la lipogénesis en el tejido visceral. Signos y síntomas. Dislipidemias. Signos. A la exploración física debemos realizar la búsqueda intencionada de la presencia de jantomas, así como evaluar los soplos carotídeos, disminución de los pulsos popitlios, pedios tibiales, anormalidades del fondo de ojo, así como checar la presión arterial, evaluar el índice de masa corporal y observar el perímetro de cintura. Síntomas. El paciente refiere sensación de mareo, sensación de hormigueo en la yema de los dedos, en ocasiones dolor de cabeza y sensación de cansancio. Hipertensión arterial. Signos. El paciente presenta generalmente una presión mayor a 139/85. Hipertensión arterial. El paciente refiere tener sensación de ver lucecitas, que son las fotopsias, acúfenos o sensación de zumbido en los oídos, dolor de cabeza, náuseas y dificultad para respirar. Diabetes mellitus. Signos. El paciente presenta niveles de glucosas mayores a 100 miligramos, presenta aumento de tejido adiposo, acantosis nígricas, tiene sobrepeso y obesidad, y algunos pacientes podemos llegar a observarles las manos temblorosas. Diabetes mellitus. Síntomas. El paciente generalmente refiere tener sensación de hambre o de apetito a pesar de haber consumido alimentos. Polifagia. La polidipsia es cuando el paciente refiere tener una sensación de sed exagerada. Poliuria. El paciente tiene la sensación de querer ir a orinar a cada rato. El paciente puede llegar a tener una sudoración presente y profusa, además de sensación de mareo. Obesidad. Signos. Acumulación de grasa subcutánea, principalmente en abdomen, a nivel de cadera y cintura, incremento de exceso excesivo de peso, acantosis nigricans, desgaste en el cartílago de las rodillas, aumento del peso corporal en relación al índice de masa corporal, presencia de estrías y tejido celular subcutáneo aumentado. El paciente, en cuanto a los síntomas, refiere sensación de cansancio, dolores óseos, dolor de cabeza, dificultad para respirar, problemas de circulación, algunos refieren tener una sensación de ardor en las piernas y apnea del sueño. ¿Cómo sería mi intervención en el tratamiento a estos pacientes? Bueno, considero que como nutrióloga, en relación al gasto energético, deberé de realizar una disminución alrededor de 600 calorías de la ingesta habitual del paciente para que éste empiece a perder peso. También considero como nutrióloga que puedo realizar o hacer uso de diferentes fórmulas que pueden apoyarnos para realizar el cálculo energético en estos pacientes. Por ejemplo, una de ellas es la fórmula de Mifflin, la fórmula de Harris-Benedict. Puedo hacer uso del método rápido, que ayuda al cálculo de las calorías al prescribir una alimentación para que el paciente pueda reducir su peso, que consiste en multiplicar 20 o 25 kilocalorías por cada kilo de peso. Como nutrióloga, debo de tener un control en la ingesta de energía en este paciente,
Debo de recomendar una dieta que esté controlada en el tipo de hidratos de carbono, principalmente a base de hidratos de carbono complejos. Debo de recomendar una dieta modificada en el tipo de lípidos, así como una dieta modificada o baja en sodio. Los hidratos de carbono deben de considerarse de un 50 a un 60% total de las calorías prescritas, principalmente hidratos de carbono complejos, las grasas del 25 al 35% del total de calorías prescritas, las proteínas del 15 al 20% del total de las calorías prescritas, la fibra soluble de 20 a 35 gramos por día, en la cual debe de incluir un 50% de fibra soluble y un 50% de fibra insoluble. Debemos de recomendar una ingesta baja en sodio, control de la ingesta de potasio, así como magnesio, y en relación al agua, esta puede ser desde 1 mililitro por cada caloría de peso. Conclusiones. Después de realizar la presente actividad, ahora considero que puedo identificar cuáles enfermedades metabólicas integran al síndrome metabólico. Aprendí que estas enfermedades pueden prevenirse o controlarse al modificar el estilo de vida, al recibir una asesoría nutricional adecuada, mejorar los hábitos desde edades tempranas o bien desde que se detectan las alteraciones metabólicas. Se pueden evitar las complicaciones propias de dichas enfermedades a través de un plan nutricional adecuado y hábitos saludables. La evaluación del síndrome metabólico debe sustentarse en una historia clínica completa para poder hacer una evaluación nutricional adecuada. Además de conocer los antecedentes familiares y poder evaluar los signos y síntomas y dar un diagnóstico certero, podemos detectar a personas con riesgo alto y poder ofrecerles un tratamiento nutricional para prevenir o evitar las enfermedades o complicaciones propias de este síndrome metabólico. La evaluación del síndrome metabólico considero que debería de realizarse a personas obesas o bien a aquellos con diagnóstico de dislipidemia, intolerancia a la glucosa, así como hipertensión y pacientes diabéticos. Se sugiere buscar el síndrome metabólico en personas con factores de riesgo de desarrollar diabetes, de acuerdo a los descritos por la ADA. Entre ellos, a las personas que no realizan o tengan escasa actividad física, con antecedente familiar de diabetes o enfermedad cardiovascular, así como en mujeres con ovario poliquístico o en madres con hijos macrosómicos que pesen o hayan pesado más de 4 kilos 100 gramos al nacer, considerando riesgo bajo o moderado según corresponda por el número de factores. Como nutrióloga, es importante considerar para la evaluación lo siguiente: la evaluación del perímetro abdominal, la determinación de glicemia en ayunas, la determinación de triglicéridos y de colesterol HDL, así como la medición de la presión arterial. Bueno, pues por mi parte, esto ha sido todo. Le agradezco mucho la atención y la tolerancia que ha tenido para con mi persona al realizar y concluir estas actividades de la manera más adecuada. Aún así, quedo atenta a cualquier sugerencia o cualquier recomendación en caso de tener que realizar alguna corrección para esta actividad. Le agradezco mucho su atención, le agradezco mucho el apoyo que nos ha brindado. Cuídese mucho, que esté muy bien. Reciba saludos cordiales. Hasta pronto.